continuando con la serie de temas que traemos cada domingo acerca de la epístola del apóstol San Pablo a los Efesios. Este sería el mensaje número 4, ya 4 domingos predicando acerca de esta epístola. El primer mensaje tuvo que ver con una introducción general y luego veíamos lo que es la salutación. Y decíamos allí que este mensaje fue escrito para la iglesia. La iglesia de Éfeso está representando a todas las iglesias. Luego comenzamos a ver del versículo que leímos ahora, los versículos 3 al versículo 14, y estoy terminando hoy esa parte, una sección, hermanos, que nos habla acerca de la bendición trina de la salvación. La bendición trina de la salvación. Que cuando dice el versículo 3 que nosotros fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, deja claramente el apóstol Pablo que la bendición es espiritual, que la bendición es en lugares celestiales, es decir, solamente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son los dueños de la bendición. Ellos son los que pueden bendecir. Qué pena decirle esto, pero a usted no lo bendice ningún hombre. A usted lo bendice el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Somos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Qué pena decirle, pero a usted no lo bendice ningún pastor. Lo bendice el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Somos bendición para otros en el sentido de que tenemos la bendición de Dios, en este caso el Evangelio o la palabra de Dios. Yo soy bendición para ustedes hoy en el sentido de que traigo una palabra de Dios para ustedes. Si yo no trajera una palabra, yo no les bendigo nada. Amén. Alguien dice, ay, pero es que me bendijo de pronto porque me dio algo de dinero. Bueno, ese dinero ¿de dónde viene? Lo del Padre. Todo don perfecto y toda buena dádiva desciende de lo alto del Padre de las luces. Amén. Amén. Usted y yo tenemos que aprender a que no somos nada. Y tú y yo no tenemos nada. Lo que tenemos es por la gracia de Dios. Y si tú puedes hacer algo por un hermano, por el que sea, eso es porque Dios lo hizo primero por ti y lo puso en tus manos para que tú lo hicieras. Amén. Amén. Oh, cuando entendemos eso, nos desprendemos de tanta confianza en sí mismo y aprendemos a confiar solamente en Dios y a darle a Él la gloria y la honra que merece. Él la merece nomás. Así que el punto es la bendición trina de la salvación. ¿Y qué dije? De la salvación. No la bendición trina de casa, carro y beca. No, la bendición trina de la salvación. ¿Cuál es la mayor bendición o la única bendición que el ser humano puede tener? La salvación. Amén. La salvación. Yo le doy gracias a Dios porque tengo la salvación. Dele usted gracias a Dios porque tiene la salvación. Maldito todo aquel que no tiene la salvación, porque va para el infierno en maldición. Oh, pero tú y yo, siendo destinados, o por lo menos por el pecado, nuestro destino era el infierno. Pero como habíamos visto aquí, como hemos visto y vamos a ver ahora, Dios cambió todo eso y nos dio esa gran bendición que nos rescató. Y ahora nos lleva a su gloria eterna. Amén. ¡Qué bendición! Esa es la bendición. Así que comenzamos a ver versículos 4 al 6, la bendición del Padre. ¿Cuál es la bendición del Padre? Nunca se le olvide, la elección. Amén. ¿Cuál es la bendición del Padre? La elección. Dios nos eligió desde antes de la fundación del mundo. Usted puede ir a nuestro canal de YouTube de esta iglesia y encontrará estos mensajes. El segundo mensaje que vimos ahí es la bendición del Hijo. Veíamos hace 8 días, versículos 7 hasta el 12. ¿Cuál es la bendición del Hijo? La redención. La bendición del Hijo es la redención. Él lo redimió. Veíamos esa palabra redención que tiene que ver con rescate. Es decir, el Señor nos ha rescatado a nosotros y pagó una deuda, se la pagó al Padre. Con su sacrificio en la cruz nos rescató y esa deuda la pagó al Padre. Ahora vamos a ver en tercer lugar, esa bendición trina de la salvación sería lo que vamos a ver hoy, la bendición del Espíritu Santo. La bendición del Espíritu Santo, versículos 13 y 14, tiene que ver con el sello y con la garantía. Pero hay algo que vimos y que nunca se le olvide y quiero que lo veamos. Cuando vemos la bendición del Padre, que es la elección, ¿cómo termina el versículo 6? Dice, para alabanza de la gloria de su gracia. Amén. Cuando Dios nos bendice por habernos elegido, ¿para qué nos eligió? Para la alabanza de la gloria de su gracia. Es decir, para que el elegido
alabe la gracia de Dios, para que el elegido glorifique la gracia de Dios. Ahora, ¿cómo termina la bendición del Hijo, que es nuestra redención? Versículo 12. ¿Cómo termina? A fin de que seamos para alabanza de su gloria. ¿Para qué te redimió el Señor? Para la alabanza de su gloria. Escúchame lo que le voy a decir y todo ese concepto arminiano se va al suelo, que es el que tiene la mayoría de las iglesias hoy día. Dios no te salvó a ti porque se sentía solo y quería tenerte allá con Él. Dios ni siquiera te salvó a ti, porque era que te amaba. ¿Sabe para qué te salvó el Señor? Para la gloria suya. Y esto tira por el suelo muchos conceptos que tiene la iglesia hoy día. El Señor Dios envió a su Hijo a morir en una cruz para salvarlo a usted y para salvarme a mí, para que Él fuera glorificado. Es decir, lo primordial es la gloria de Dios, no es la salvación del infierno tuyo. Eso viene por rebote, eso viene como una bendición. Pero si usted entiende eso, hermano, porque a veces, yo estoy diciendo que Dios te amó a ti y te salvó. Dios quería tenerte a tu lado y por eso te salvó, pero eso es secundario. Lo primordial es que el Señor te salvó porque Él quería recibir gloria. Él quería glorificarse. Todo lo que Dios hace es para la gloria suya, la gloria de Él. Y alguien va a decir, pero es como egoísta. Míreme. ¿Y qué? ¿Acaso Él no es el Todopoderoso? Dígame, ¿hay otro fuera de Él? Él puede pedir la gloria y puede decir, yo te hice y te salvé para que me glorifiques. ¿Y por qué? Porque es que sin Él no somos nada. No hay nada sin Dios. Él lo es todo. Así que Padre puede pedir lo que quiera. Eso es lo que tenemos que entender. Entonces no es egoísmo, es una realidad. Él merece la gloria, la adoración y la alabanza. No escatimemos eso, porque el texto termina así. Y mira ahora la bendición del Espíritu Santo, versículos 13 y versículos 14, y mire cómo termina. Ahí entra la obra del Espíritu Santo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Para qué? Para alabanza de su gloria. ¿Por qué te eligió el Padre? Para que alabes su gloria y su gracia. ¿Por qué te redimió Jesucristo? Para que alabes su gloria y su gracia. ¿Y por qué el Espíritu Santo te sella? Para que alabes su gloria y su gracia. Y ahí vemos entonces, como oraba Jorgito, la salvación trina de Dios. Entonces, ¿quién te salvó a ti? El Padre. ¿Quién te salvó a ti? El Hijo. ¿Y quién te salvó a ti? El Espíritu Santo. Y como lo hemos dicho aquí, así no lo entendamos, Dios es uno solo. Dios es una sola esencia. Dios es una sola naturaleza, pero tiene tres personas. Y cada persona es diferente, el Padre es diferente, el Hijo es diferente, el Espíritu Santo es diferente, aunque hacen parte de una sola esencia, de una sola naturaleza. Yo no entiendo eso. Y hemos hablado de que Jesucristo, en cambio, Jesucristo es una sola persona, pero tiene ¿qué? Dos naturalezas. Dos naturalezas, una sola persona en dos naturalezas. Piense esto. Una sola naturaleza con tres personas, que es la Trinidad. Ahora Jesucristo, mejor. Dos naturalezas, pues lo voy a hacer así mejor, sí. Una sola naturaleza con tres personas es la Trinidad. Dos naturalezas y una sola persona es Jesucristo. ¿Usted entiende eso? Pero eso es lo que enseña la Biblia. ¿Cuáles son esas dos naturalezas de Jesucristo? Él es divino, Él es Dios y Él es humano. Amén. Y entonces eso es lo que plantea la palabra de Dios. Entonces, la bendición del Espíritu Santo en la obra de la salvación tiene que ver con el hecho de que Él nos sella o nos da la garantía. Entonces, hermanos, usted tiene presente, bueno, ¿cuál fue de qué manera intervino el Padre para salvarme? Pues Él me eligió desde antes de la fundación del mundo.
¿De qué manera interviene Jesucristo para salvarme? Pues que Él vino en el tiempo, veamos 8 días, y murió en la cruz del Calvario para perdonar mis pecados, para redimirme. ¿Y de qué manera el Espíritu Santo actúa en mi salvación? Bueno, pues que Él aplicó. ¿Cuándo? Cuando el Evangelio llegó a tu vida, ¿quién hizo que llegara el Evangelio? El Espíritu Santo. ¿Quién te regeneró? El Espíritu Santo. ¿Quién vino a habitar en ti? El Espíritu Santo. ¿Quién ahora te guía? El Espíritu Santo. Entonces esa es la salvación plena de Dios. Entonces vamos a hablar del Espíritu Santo como el sello o la garantía de que es la bendición. Hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, dice la palabra, Efesios 1:3, y la bendición del Espíritu Santo entonces es el sello o la garantía. Tengo 6 cosas, creo, o 2 nomás me parece. Es que no me quiero confundir con el tema de esta tarde en Tuluá. Lo primero que vamos a ver es que, creo que 2 nomás, el Espíritu Santo da la palabra de verdad que es el Evangelio que salva. El Espíritu Santo da la palabra de verdad que es el Evangelio que salva. Y otra vez, como ya estoy corto de tiempo, si no puedo ir a las citas, se las voy a dar y ustedes pues las miran. Yo voy a ir predicando acá. Entonces, en primer lugar lo que vamos a ver es que el Espíritu Santo da la palabra de verdad que es el Evangelio que salva. Es decir, tenemos la palabra de Dios o el Evangelio, y esta palabra de Dios o el Evangelio, aunque el Señor nos envió a nosotros a predicar el Evangelio, y tenemos que hacerlo como iglesia, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, si el Espíritu Santo no es el que lleva ese Evangelio y lo mete en el corazón de las personas, no hay salvación. O sea que tú creíste en Cristo, yo creí en Cristo por la obra del Espíritu Santo. A veces decimos nosotros, que fulano de tal me predicó, y gracias a esa persona que me predicó y yo conocí el Evangelio. Bueno, sí, pero ese fue un instrumento. Pero detrás de esa persona estaba el Espíritu Santo con el Evangelio correcto que venía para despertar en ti la regeneración, la vida, y una vez eso se despertó en ti, tú pudiste creer, que es lo que vamos a ver. Eso fue una obra del Espíritu Santo. ¿Amén? Amén. No era que usted era más sabio que los demás y que entonces usted eligió mejor que los otros. No, Señor. Los que van al infierno porque están turbados, oscuros y ciegos y sordos y mudos y de todo espiritualmente, es decir, están muertos, no pueden hacer nada. Los que vamos para el cielo no somos diferentes a los que van allá al infierno. La diferencia la hizo Dios, que por su Espíritu Santo vino y nos despertó vida y pudimos creer y buscarlo. Caminamos ahora hacia el cielo por la gracia de Él. Amén. No por nosotros, no porque había algo en nosotros. Y eso es lo que trata de decir el apóstol Pablo. Y esto quiero dejarlo claro. Si el Padre me eligió, escuche, si el Padre me eligió, el Hijo me redimió y el Espíritu Santo me selló. Ahí no hay vuelta, ahí no hay pérdida. Y yo sé que esto sonará muy duro para los que me estén viendo por allí. Va a sonar duro, pero si el Padre no te eligió, Jesucristo no te redimió y el Espíritu Santo jamás te sellará. Eso es lo que dice la palabra. Entonces hay gente que se queda pensando, y entonces y ese que no eligió, en vez de estar pensando en los que van al infierno, ¿por qué no piensas en ti, en los que vamos para el cielo? Debemos alabar al Señor y bendecir su nombre, porque nosotros, igual que ellos, íbamos para el infierno, pero por la gracia de Dios nos salvó y vamos para el cielo. Démosle gloria a Dios por eso. ¿Sí? Pero muchos, cuando hablamos de estos temas, muchos dicen, ¿cómo así? ¿Cómo así que Dios eligió a unos y a otros no? No, y hay esos que no eligió. Dele gracias a Dios que lo eligió a usted. Amén. Amén. Sé que esto es muy cruel, pero para la mente humana. No para la palabra de Dios, ni para la mente de Dios. Igual, otra vez, Deuteronomio 29:29, ¿qué dice? Las cosas secretas pertenecen a Dios. Es decir, los misterios que Dios puso en la potestad le pertenecen a Él, y las reveladas para nosotros. Bueno, solo el Espíritu Santo, antes de entrar a mirar acá, nos da el Evangelio. Bueno, versículo 13. En Él, esta palabra en Él es en Cristo, porque el versículo 12 termina a fin de que estoy en Efesios 1:12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Terminábamos ahí que
Los judíos esperaban a Cristo, creímos en Cristo. Entonces nosotros los que esperábamos en Cristo, y hay una coma ahí porque, no, perdón, hay un punto, pero sí el pensamiento. En Él, ¿quién es Él? Cristo. Recuerden que veíamos iniciando que todo es en Cristo, en Él, en Cristo, es decir, dentro de. O sea, nosotros estamos en Cristo. Y que debemos cerciorarnos es que nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida, debemos la primera vez, y no en la computadora de una iglesia. Que nosotros estamos en Cristo y no en una familia cristiana. Estamos en Cristo y no en una iglesia evangélica. Porque muchos y la gran mayoría están en iglesias evangélicas, pero si no están en Cristo no hay nada. Y eso es lo que tú y yo debemos cerciorarnos una y otra vez, de estar en Cristo. Entonces en Él, o sea en Cristo, también vosotros, y esta es la iglesia o los que ya estamos acá, habiendo oído la palabra de verdad, habiendo oído la palabra de verdad, y luego, ¿cuál es esa palabra de verdad? Pues el evangelio de vuestra salvación, o el evangelio que te salva. Y habiendo creído en Él, escuche, el creer en Él viene como una consecuencia de haber oído la palabra de verdad, de haber oído el evangelio que me salva. Y luego viene el creer en Él, esa es la tercera, ahí sí la tercera cosa, creí en Él, entonces ya fui sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Ahora, lo primero que quiero aquí, y usted busca después porque no alcanzo, pero Juan, el que está anotando, 16, 13 al 14, nos dice que solo el Espíritu Santo es el que nos da ese evangelio verdadero. Porque dice que cuando venga el Consolador, el Espíritu Santo, Él no iba a hablar por su propia cuenta, sino que el Consolador, el Espíritu Santo, iba a hablar todo lo que oyere acerca del Hijo. Y todo lo que Jesucristo habló y lo dejó en los apóstoles, que ha quedado consignado aquí en el Santo Evangelio que tenemos, o la palabra de Dios, eso que quedó acá, eso fue lo que el Espíritu Santo le dio a ellos, les recordó a ellos, a los profetas, a los apóstoles, perdón, les recordó la palabra, y entonces ahora ellos dejan el Evangelio. Y cuando estos apóstoles dejan el Evangelio, eso es lo que el Espíritu Santo les recordó, y dice, y el Espíritu Santo los guiará a toda la verdad. Entonces, en primer lugar, es el Espíritu Santo el que trae la palabra de verdad, o el Evangelio que nos salva. Es decir, no hay salvación posible sin haber oído el evangelio verdadero. Y muchos se preguntarán, ¿y por qué yo hablo del evangelio verdadero? Porque es que hoy día no hay evangelio verdadero, lamentablemente. El evangelio verdadero está muy opaco. Lo que hay por ahí es un evangelio falso que está proliferando en todo el mundo, y que eso viene cada día más y más falsedad. Gracias a Dios se están cayendo esas pirámides que se han subido, se están viniendo abajo de alguna manera, mal testimonio o hogares desbaratados, y bueno, eso no les afecta, porque si uno de estos apóstoles se separa, se divorcia, eso es normal, y las iglesias siguen ahí, igual de llenas. Yo no entiendo. Pero bueno, ese es este mundo impío que no tiene al Señor. Ahora, aquí sí quiero que vayamos. Si Pablo dice aquí, en Él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad. ¿Por qué dice la palabra de verdad? Porque hay una palabra de mentira. En el mismo tiempo de Jesucristo, Él dijo que habían falsos cristos y que iban a llegar. En el mismo tiempo del apóstol Pablo dijo que se levantarían maestros que enseñarían de acuerdo a sus propias concupiscencias, maestros que tomarían la piedad como fuente de ganancia. Ahí los tiene usted, pastores que tienen imperios. No voy a hablar de ninguno de ellos ahora. Pero cuando dice aquí, habiendo oído la palabra de verdad, ¿y cuál es esa palabra de verdad? Pues el evangelio de vuestra salvación. Aquí tenemos que entender entonces que hay un evangelio falso. Y vamos a ir un momentico ahí atrásito a Gálatas 1, versículo 6. Mire lo que dice el apóstol Pablo, Gálatas 1, versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por su gracia, por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Así que sí hay un evangelio diferente. Y luego dice Pablo, no que haya otro. O sea, hermanos, el evangelio es uno solo, pero hay un evangelio diferente. Es decir, un evangelio diferente es un evangelio distorsionado, un evangelio aguado, o un evangelio que le han quitado la salvación. Entonces dice aquí, ¿sabe cuál es ese evangelio? El evangelio de la prosperidad.
o el evangelio de confiese positivo, o el evangelio decláralo, recíbelo, el evangelio del decreta, el evangelio que le ordena a Dios. Es que hoy día uno tiene a pastores y uno escucha, a veces yo me da por pasar así rapidito a algunos predicadores y los veo y están ahí orando y yo ordeno en el nombre del Señor que no sé qué, y ordeno, y Señor tráelo ahora, y Dios manda. Oiga, ¿de cuándo acá? ¿De cuándo acá Dios es siervo y nosotros somos los señores? Se olvidó que Él es el Dios Todopoderoso, al cual yo tengo que rogarle y decirle: Señor, si en tu plan está que me salga ese negocio, me rindo a ti, Señor, para que por favor, en tu gracia, y si no, Señor, yo acepto tu voluntad. Pero no, hoy es: declare que usted lo va a tener. ¿Sabe quién es el único que declara? El que puede declarar. ¿Quién puede declarar? Humanamente hablando, y los que hacen decretos y todo, son los reyes y los presidentes, y eso sí pueden hacer humanamente hablando, y hacen decretos, y eso sí hacen declaraciones, y se tienen que cumplir. Pero el único que declara es Dios, el que tiene todo el poder y toda la autoridad. Amén. Entonces miren lo que dice aquí. Ellos se fueron a repetir un evangelio diferente, versículo 7. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y gente que quiere pervertir el evangelio de Cristo. Luego dice Pablo: mas si aún nosotros, él mismo se mete, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Note, un evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldito. Dice Pablo, note, Pablo mismo dice: si yo mismo o cualquiera de los apóstoles que ya les trajimos el evangelio verdadero, o un ángel del cielo viene y les trae un evangelio diferente, sea maldito. Hermano, escúcheme lo que le voy a decir. Hoy día, en el siglo XX, se levantó un evangelio diferente. Yo a ustedes les he dicho desde cuándo comenzó. La primera explosión de este evangelio diferente fue en el 1901 con el pentecostalismo, luego en el 1963 con el carismatismo, luego en 1995 cuando comenzaron estas iglesias de fe, en el 2001 cuando aparecieron los famosos apóstoles y famosos profetas, y luego más adelante las famosas pastoras. Todo esto que se levantó es un evangelio diferente. Le voy a dar una clave para no tener un evangelio diferente. Y usted que me está escuchando ahí, la clave es esta. Cuando Pablo aquí está diciendo, note el versículo 8: mas si a nosotros o un ángel del cielo os anunciara evangelio diferente que os hemos anunciado, sea anatema. Entonces él está diciendo: el evangelio diferente viene porque alguien de afuera lo trae. Es decir, el evangelio verdadero ya está. Ojo con eso, el evangelio verdadero ya está. Jesucristo lo dejó. Quedó impregnado aquí en la palabra de Dios. Ya está el evangelio. Si alguien viene de afuera a traerme cosas diferentes, yo viví casi por 24 años, 23 años, no recuerdo, con un evangelio diferente. ¿Pero por qué? Porque cuando yo llegué, eso fue lo que me dieron, y yo no sabía, porque no había investigado bien, que eso era lo que había en el momento. Por eso yo aquí digo, nosotros somos una iglesia, además de ser reformada, somos una iglesia histórica. ¿Cómo sabe usted que el evangelio no es diferente? Cuando usted puede ver lo mismo que creyó Pablo, Pedro, los apóstoles, lo mismo que creyó la iglesia primitiva en el siglo I, II y III, y lo mismo que ha creído la iglesia por estos 2000 años. El evangelio es único, no se puede alterar. Así que una iglesia histórica es fundamental. La iglesia histórica tiene la característica de que mira al pasado y ve cómo han creído para yo creer lo mismo que creyeron allá. Hoy día estos falsos apóstoles se han levantado. Hermano, usted va a creer, en la historia del cristianismo no hubo apóstoles. La iglesia supo que con la muerte de Juan en la isla de Patmos, que fue el último apóstol, ahí murió todo, no hubo apóstoles. Por 2000 años la iglesia no tuvo apóstoles, hasta que se levantó este gran famoso Peter Warner en un libro que sacó en el 2001 a decir que Dios había, que era la tercera ola, y que la tercera ola, o sea, la primera ola, entonces yo no sé cuál fue, creo que fue pentecostalismo, la segunda carismatismo, y la tercera ola que era la restauración del don apostólico. ¿Ah?
por 2000 años no hubo apóstoles y ahora nos metieron eso que en todas las iglesias hay apóstoles ahora, en todas las iglesias hay profetas ahora, en todas las iglesias hay pastoras ahora, y nos metieron eso ahí y la gente aplaude porque no estudiamos las escrituras, porque no vamos al evangelio verdadero, que es un evangelio histórico. Es decir, yo no voy a creer diferente a como creyó la iglesia primitiva, no puedo. Por eso algo que defendemos aquí es la reforma protestante. No podemos creer diferente a lo que creyó Martín Lutero hace 500 años atrás. Por eso viene un evangelio diferente. Entonces, cuando ya tenemos el evangelio verdadero, dice, volviendo a Efesios 1:13, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Ese es fácil de entender, el evangelio que te salva. La palabra de verdad es el evangelio que te salva. Ahora mire lo que le voy a decir, es decir, ¿usted cree que este evangelio diferente salva? ¿Usted cree que las iglesias que están bajo coberturas apostólicas y de profetas salvan? Yo sé que es duro lo que estoy diciendo, pero si no se escucha el evangelio verdadero y se escucha un evangelio falso, no hay salvación. No hay salvación. Porque el evangelio falso está mezclado con las obras del hombre. El evangelio verdadero es puro, solo Cristo. Cristo, solo gracia. El evangelio falso está mezclado, dicen, sí, Cristo, gracia, pero le meten las obras del hombre. ¿No escuchó por ahí? ¿Y ya salió? Esto no lo habían dicho. O sea, la iglesia falsa lo creía, pero no lo habían dicho. Pero ya lo dijeron. Yo no sé quién fue. Creo que fue la esposa, una tal Fon, la esposa de un apóstol llamado Fon. ¿Sabe qué dijo? Que la gracia es el 60% y que el hombre tiene que poner el 40% para salvarse. Y de ahí ya otro lo dijo y ya lo copiaron y eso ya comenzó a correr. Bueno, le dieron 10 más porque mi tiempo, no está mi esposa acá, se acuerda, hace como 20 años a mí me dijo el presidente de una iglesia de aquí de Colombia, me dijo, cuando yo quise refutar algo que él estaba diciendo, él le dice como, no le hagan caso, lo que pasa es que él no ha entendido que es 50 y 50. Yo ese día agaché mi cabeza porque lo estaba diciendo el presidente de esa misión. Yo agaché mi cabeza y yo dije como por aquí no es. Y a los 2 meses me retiré. 50 y 50. No, ya van bien, porque ya le pusieron 10 más. Ahora es 60. Pero así sea 99.9%, eso es un evangelio falso. Si el hombre pone el 99.9% para la salvación, es un evangelio falso. El verdadero es 100% pura gracia. Ese es el evangelio verdadero. Después de eso, ¿qué hacemos? Usted ya va a Romanos 10, no voy a ir allá. Romanos 10, 13 al 17. Cuando se tiene ese evangelio verdadero, Pablo está diciendo, bueno, ¿y cómo van entonces a ser salvos si no invocan? ¿Ah? ¿Y cómo van a invocar si no creen? Si no hay una fe en el corazón. ¿Y cómo van a tener la fe en el corazón si no han oído? ¿Y cómo van a oír si no hay quien les predique? Y entonces ahí viene, ¿y qué predican? El punto es ese, ¿qué predican hoy día? La predicación es el evangelio verdadero, como dice aquí, la palabra de verdad. Entonces, si una persona predica el evangelio verdadero, el que está oyendo va a recibir el mensaje verdadero, tendrá el evangelio verdadero. El que va a creer con el corazón, va a creer el evangelio verdadero. ¿Qué va a confesar él? Va a confesar el evangelio verdadero. ¿Y qué va a tener como resultado? La salvación. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Ese es el proceso. Pero si él oye un evangelio diferente, ¿qué va a creer? Un evangelio diferente. ¿Qué va a invocar? Un evangelio diferente. ¿Y qué va a tener? Una salvación diferente. O sea, falsa. ¿Sí ve el peligro? Si usted me está viendo ahí por Facebook Live y usted tiene una iglesia donde hay apóstoles y profetas y pastoras y todo eso, salga de ahí corriendo, pero ya. Y busque una iglesia bíblica. No es para que venga acá, no. Busque una iglesia bíblica, cara. Gloria a Dios, ustedes dos vinieron. Entonces, ya lo dije, no hay una salvación verdadera sin haber creído verdaderamente. Y le voy a tirar esta joya.
¿Cómo será esto? Que después usted lo busca, pero el apóstol Pablo en 2 Corintios 13:5 dice, ¿sabe qué? Examínese si está en la fe verdadera. Examinaos si estáis en la fe correcta. Pero hoy día no examina. ¿Sabe por qué toda esta gente no examina la fe verdadera? Yo espero que aquí ya se haya cambiado eso. Porque en esta iglesia también la hay. Porque somos perezosos para estudiar las escrituras. Porque somos flojos para leer la Biblia. Usted necesita conocer las escrituras, necesita leer la escritura, necesita leer la Biblia, necesita leer los evangelios. Y este es el momento, y usted que me está escuchando por Facebook Live y que me está viendo o por YouTube, este es el momento para que usted no le dé temor, iglesia, hermanos. Si usted es una persona real, verdadero hijo de Dios, no le dé temor escuchar a su pastor y confrontarlo con la misma palabra. ¿Quién dijo que cuando el pastor se para detrás de este púlpito, él está dando la palabra de Dios y eso ya no se puede tocar? Tenemos que ser como los de Berea. ¿Lo que hacían los bereanos? Ellos miraban y decían, Pablo, usted está enseñándonos el evangelio, y vamos a ver si eso es así. Y miraban el Antiguo Testamento a ver si así era. Y le decían, ay, sí, así es Pablo. Pero como la gente no lee la escritura, ¿sabe qué dice el pastor? Él no lee la Biblia. Él se lee a todos esos motivadores que hay ahora. ¿Y sabe qué le dice el pastor el domingo? Deje de aletear como gallina, tenga ojos de águila y vuele como las águilas y remóntese a las alturas. ¡Amén! ¿Dónde está eso en la Biblia? No, es que yo vine de ahí. Sí, a mí me dijeron que yo era un pollo y que tenía que volar como las águilas. Para que nunca me dieron la pluma. Ay, tenga ojos de águila, dice, tenga una visión clara. Mateo 7, 21, 23. Mire lo que produce el falso evangelio. Mateo 7, 21. Esto es muy lamentable. Ahora, ¿sabe? Cuando leo esto ya me da mucha tristeza en mi corazón. Me da mucha tristeza. Antes me daba como piedra, ahora ya no, ahora me da tristeza. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Vaya grabando. Un verdadero hijo de Dios hace la voluntad del Padre. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. La gran pregunta es, ¿cómo el Señor les dice hacedores de maldad si eran profetas, apóstoles, maestros, todo eso? ¿Sabe por qué les dice? El Señor es claro, yo nunca los conocí, es decir, ustedes nunca fueron elegidos para estar en mi iglesia, para recibir mi evangelio santo y para ser salvos. Pero ustedes, escuchen, ¿cómo llamamos eso? Por el crecimiento, es decir, porque hubo gente en las iglesias que quiso que esa iglesia local le creciera, entonces fue a un seminario que llama crecimiento, es decir, cómo debe crecer la iglesia. Entonces cogieron todos los principios del mundo y los trajeron, hicieron mercadería, ¿sí? Y eso hizo que la iglesia le creciera. Escuchen, ¿con quién? ¿Con qué le creció la iglesia? ¿Con qué gente? Con gente mundana. Gente no regenerada que lo único que hizo fue, como decimos hoy, copiar y pegar. Es decir, aprendieron a orar, aprendieron a cantar, se aprendieron los signos, aprendieron a predicar, le dieron un seminario y entonces vinieron, hicieron toda la misma esa fraseología que les enseñaron, y tienen iglesias grandes y luego ahora usted tiene la capacidad, vaya, levante una obra. Por allá levantaron una obra con un evangelio falso. Y el Señor les va a decir en aquel día, yo a usted no lo conozco, mijo, pero yo eché fuera demonios, no lo conozco. Pero yo profetice, no lo conozco. Pero yo hablé en tu nombre, no sé quién eres. El falso evangelio, esto es lo que produce al final, una gran decepción. Tanto el ministro y todo, desde el apóstol para abajo, todo ese andamiaje que tienen en el mundo, se le viene abajo. Ahora usted me dirá, pero hay gente, sí, yo sé, hay gente que son sinceros, que son honestos,
Pero yo le digo una cosa, ellos van a salir de ahí. Tarde que temprano saldrán de esas mega iglesias. ¿Por qué? Porque son verdaderos, porque el Espíritu Santo está en ellos, que para donde vamos ya antes de que se avance el tiempo. Versículo Efesios 1:13, el Evangelio de verdad, y habiendo creído en él, aquí hemos hablado del creer, a ver si se acuerdan ustedes lo que significa el creer. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El creer verdadero tiene 3 elementos. Usted lo debe saber ya porque yo lo estoy sacando por el Evangelio Express. Tiene 3 elementos. Un elemento mental. Tiene que haber conocimiento de la... Hermano, no hay fe verdadera si no hay un conocimiento verdadero del Evangelio. Así que una vez más lo que tiene que hacer es ir a estudiar los Evangelios, a conocer el Evangelio. Estudiar la palabra de Dios y tener un buen conocimiento. Ese es, para la fe verdadera tiene ese primer elemento. El segundo elemento, ¿cuál es? Es un elemento emocional. Es decir, es cuando nosotros nos ponemos de acuerdo con el Señor y de lo que conocemos decimos, sí, yo estoy de acuerdo, yo lo acepto. Yo acepto esa verdad como verdad de Dios. Yo acepto que ese es el Evangelio verdadero, pero hasta ahí no es salvo. Hay mucha gente en las iglesias que tienen conocimiento. Tienen tanto conocimiento que le enseñan a los demás. Y tienen tanta emoción que los hacen llorar. Pero eso salva. No, falta el tercer elemento fundamental. Se llama el elemento volitivo. El elemento de la voluntad, de lo que llamamos rendición. Cuando una persona dice, sí, ya conocí el Evangelio, ese es el Evangelio, ese es Cristo, esa es la obra de Cristo en la cruz del Calvario por mí, ya. Yo estoy de acuerdo, yo lo creo, estoy de acuerdo con eso, yo me emociono, al punto de que voy a dejar mis pecados, yo me arrepiento y entonces, en tercer lugar, se entrega. Es lo que llamamos la confianza, una entrega a Dios, donde Él abandonó su pecado y se entregó a esta nueva doctrina o se entregó a Cristo. Esa es la verdadera entrega. Y hermano, esto no se hace con una decisión de fe, cuando el pastor le dice levante la mano y repita conmigo esta oración. Es más, le voy a decir una cosa, toda esa gente que repitió la oración de fe lo hizo insinceramente, es decir, no fueron sinceros. Porque la oración sincera es cuando yo escucho el Evangelio y lo entiendo, lo acepto y desde mi mismo corazón lo creo, con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Míreme, sin ayuda de nadie. ¿Qué tengo que hacer yo y qué tiene que hacer usted? Llévele el Evangelio, prediquémosle el Evangelio y no nada más, deje de forzar decisiones. Yo no hago decisiones de fe, yo le llevo el Evangelio a la gente, le hablo de Cristo, no más. Voy a mi casa y oro, Señor, toca su corazón. Cuando esa persona hizo su decisión, fue ella. Si usted me muestra por la palabra y usted que está ahí, que Jesús hizo una oración de fe para que lo aceptaran a Él, yo le creo. Si me la trae, yo cambio todo mi andamiaje y me voy por el mundo haciendo que repitan la oración de fe. Pero si usted no me encuentra eso, déjelo así. Ay, Santo Cristo. Versículo 13 terminando, después de que creyó, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y aquí toca hablar del sello. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Yo hago una pregunta, ¿el Espíritu Santo nos selló? Sí. ¿O Él es el sello? Fuisteis sellados, escuchen, aquí está el documento, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu Santo es el sello. O sea, yo soy sellado, pero el Espíritu Santo es el sello. Es decir, note, el Padre me elige, el Hijo me redime, es decir, muere por mí, pero hasta ahí no hay salvación. Entonces cuando llega el Evangelio a mí, como la palabra de verdad, el Evangelio, entonces ¿qué hace el Espíritu Santo? A este que el Padre eligió, a este por el cual Cristo murió, y el Espíritu Santo vino y le trajo el Evangelio, porque fue a través del Espíritu Santo que llegó el Evangelio. El mismo Espíritu que hace ahora, Él es el sello, Él lo sella. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo. Ahora, ¿el sello qué significa? Y en la antigüedad el sello se usaba, por lo menos para 3 cosas.
Yo acá las tengo. Autenticar algo, marcar pertenencia o que era de él, una posesión, y marcar protección. Es decir, en esa época, y hoy también, aunque hoy es menos, pero cuando usted va y necesita validar un documento, ¿qué es lo que hacen? Va a la notaría, y en la notaría, hermano, si usted puso ahí la huella, la firma, y ahí le pusieron el sello del notario, eso ya no tiene vuelta, eso es válido. Así que cuando el Espíritu Santo nos está sellando, Santo Cristo nos está autenticando y está diciendo, aquí ya no hay pérdida. Usted es de acá, usted es de los míos, usted fue escogido, fue salvo, ya está sellado, mi hijo es de aquí. Amén. Yo pregunto, ¿quién puede borrar ese sello? Lo primero. Lo segundo, posesión, es decir, tiene dueño. Claro que no entendemos hoy día. Yo lo entiendo más cuando era niño, que mi papá tenía, yo recuerdo una finca y habían vacas. ¿Por qué él hacía eso? Él traía una novilla yo no sé si usted se acuerda, hermana, a qué edad él marcaba los terneros, pero los terneritos, y él tenía un hierro que terminaba ahí con, no sé, ¿cómo se llamaba el dueño de la finca? Porque mi papá la administraba. ¿Cómo se llamaba? Las iniciales eso, las iniciales del dueño. Y ahí estaban, y mi papá, ay padre, las ponía al rojo vivo, yo me acuerdo, y traía el ganadito y eso hacía, salía apenas el humo, y ahí quedaban las iniciales del dueño. Y cuando, porque eso pasaba, se robaban las vacas, a unas terneras más bonitas y se las robaban. Yo me acuerdo que con mi papá nos íbamos a buscarlas y las encontrábamos, y ahí estaba la inicial. Dígame, ¿quién borra eso? Esta vaca le pertenecía a esa. ¿Qué vino a hacer por aquí? Yo no sé qué vinieron a traer a hacer por acá, pero aquí no, de aquí no es de allá. Esa no pertenece aquí a esta finca, esa vaca es de la finca de allá. Don Nemesio llamaba el señor, sí, me llama. Hermano, imagínese, eso indica posesión, eso es mío. Cuando el Señor te selló con el Espíritu Santo, cuando el sello del Espíritu Santo vino a mí y me marcó, ¿qué está diciendo Dios? Tú eres mío, esta es mi propiedad. Hermano, la iglesia, tú y yo somos propiedad de Dios. Amén. Él nos compró con su sangre, pero nos selló con el Espíritu Santo. Y en tercer lugar significa protección. ¿Qué quiere decir protección? Lo que usted sella y que es suyo y que dice que es mío, usted lo protege, lo cuida, lo guarda. Hermano, el sello del Espíritu Santo en nosotros, cuando Él nos selló, significa que nosotros ahora, escuchen que esto es impresionante, vamos a ser protegidos por el Espíritu Santo hasta el complete de la redención. Amén. En la perseverancia de los santos, en la santificación de los santos, en ese proceso, que es en el cual estamos ahora. El Señor nos está protegiendo por su Espíritu Santo. El Espíritu Santo está dentro de ti, está dentro de mí. Si tú eres regenerado, si tú naciste de nuevo, el Espíritu Santo está en ti y te está guardando, te está protegiendo hasta el día que el Señor venga por segunda vez. Amén. Eso no hay pérdida. Por eso cada día me vuelvo más creyente de que es imposible que al que Dios salvó se pueda perder. No se puede perder. No se puede perder. Ahora, la última parte acá, regálame 5 minutos. 14. Bueno, dice acá, y fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es, y lo aclara más, las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de la gloria de su gracia. O sea, ese sello del Espíritu Santo ahora toma otra metáfora y dice, es las arras de nuestra herencia. Arras es garantía. O sea, estamos asegurados por punta y punta. A ver, acomodándolo ahora, arras para nosotros es la cuota inicial. Si usted quiere comprar un vehículo y usted va y da la cuota inicial, esas son las arras. Es decir, yo ya pagué la cuota inicial, o una casa, usted ya pagó la cuota inicial, esa casa es suya. Le falta pagarla todavía, no importa, pero ya es mía porque ya di las arras. A ver, aquí los que han comprado vehículo, cualquiera que sea,
así en una concesionaria o yo no sé, o que están pagando casa, ¿de quién es esa casa? Alguien dice, no, soy del banco. No. ¿Quién vive en esa casa? Usted no la ha pagado, ¿sí o no? Pero usted ya se posesionó de esa casa porque es suya, porque usted ya dio las arras. En esa época las arras, es chistoso porque era un bulto de tierra. Se usaba así, cuando iban a comprar la tierra, bueno, me gustó esta finca, yo la voy a comprar, entonces bueno. Entonces yo doy una cuota inicial, entonces pues listo, entonces cerramos el negocio, ya es mía. Entonces el dueño de esa finca le daba un bulto de tierra y él cogía y se la llevaba. Y esas eran las arras. Y cuando él llegaba a la casa, yo ya tengo una finca, por allá está, no, aquí tengo las arras. Esa finca es mía. Es mía. Así era. Hoy día usted tiene el documento, ¿no? Le dan un documento. Ya. Es mío, por el documento que está sellado, que está... Entonces, a eso se refiere las arras. Entonces dice aquí que ese sello del Espíritu Santo se convierte en unas arras, o sea, en una garantía, hermano, de que si ya tiene la cuota inicial, usted ya tiene lo otro, o sea, eso le va a llegar. Si usted ya tiene, digamos, esa primera parte, es una garantía de que lo otro le va a llegar, eso no lo va a perder, le va a llegar. Por eso dice aquí, ese sello es las arras de nuestra herencia. Hasta, o sea, la vamos a tener ahí, esa es las arras de nuestra herencia, la herencia, la vida eterna. Y esas arras duran ¿hasta cuándo? Hasta la redención de la posesión adquirida. Es decir, hasta la redención. Ahora le explico eso, porque todavía no somos redimidos. Ahora se va a asustar. Hasta que llegue la redención de algo que ya tengo, de una posesión que ya tengo adquirida. O sea, las arras es una posesión que ya tengo adquirida. Las arras es la garantía de una posesión que ya tengo adquirida, es mi salvación. Pero todavía no la tengo. O sea, hasta la redención. Me falta. ¿Cómo así usted no dice que el Señor nos ha redimido? Espérese, le explico. Déjeme, yo termino aquí. Bueno, para la alabanza de la gloria. Le explico brevemente porque es que ya se me fue el tiempo, pero es que aquí tengo anotado algo. Yo le decía a mi esposa ayer esto. Yo aquí les había dicho anteriormente que nosotros habíamos sido salvos en 4 etapas, pero no, es en 5, yo estaba perdido. Encontré la otra. Nosotros fuimos salvos, y así que lo podemos entender, en 5 etapas. Ya aquí lo hemos dicho. La primera etapa, ¿cuál es? El Padre nos eligió. Nosotros fuimos salvos en la eternidad pasada, cuando el Señor nos eligió. Bueno, la eternidad no es que tiene pasado, presente y futuro. Decimos eternidad pasada como para entender de que fue antes. Pero la eternidad es eternidad. Fuimos salvos cuando el Señor nos eligió. O sea, ahí yo fui redimido, pero no soy redimido todavía. ¿Cuándo fui salvo? ¿La segunda vez? Cuando Cristo moría por mí en la cruz. Ahí fui redimido, pero todavía no fui redimido. ¿Cuándo fui redimido la tercera vez, la tercera etapa? El día que creíste. El día que el Espíritu Santo te selló. Ahí fuiste redimido. La cuarta etapa, ¿cuál es? Yo me saltaba y se me olvidaba, yo me saltaba la última. La cuarta etapa, ¿cuál es? Ahora, estoy siendo salvo ahora. Las arras me indican que yo ahorita tengo una posesión adquirida, pero que todavía no tengo la redención. Es decir, la tengo, pero no la tengo. Es ya, pero todavía no. Es decir, Cristo ya viene, pero todavía se tarda otro poquito. Entonces, usted ya tiene la salvación, pero todavía no. ¿Por qué? Porque aunque usted tiene la elección, la redención, el sello del Espíritu Santo, ahorita estás viviendo o estás siendo todavía redimido, todavía estamos en un proceso de salvación, que sería la cuarta, hasta que lleguemos a la quinta, que sería la etapa de la glorificación. Cuando lleguemos a la etapa de la glorificación, se completa toda la etapa de la salvación. Somos salvos en 5 fases o en 5 etapas. ¿En cuál estamos? En la cuarta. O sea que ahorita estamos siendo salvos, pero no se asuste, usted está siendo salvo, pero usted tiene el sello, además de que tiene el sello, tiene las arras, tiene la garantía, es decir, la glorificación que nos falta va a venir. Amén. Eso es lo que está diciendo, va a llegar, gloria a Dios por eso. Y entonces terminamos ya la última parte diciendo, para la alabanza de su gloria. Es decir, y termino con 1 Corintios 6:19. 1 Corintios 6:19. Cuando dice para la alabanza de la gloria, usted ya entiende que fuimos salvos, el Espíritu Santo nos ha sellado para que glorifiquemos a Dios
Primera de Corintios 6, 19, leo estos textos y termino. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Mire el 20, porque habéis sido comprados por precio. Yo no sé si usted ha notado esto. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Porque habéis sido comprados por precio. ¿Qué tengo que hacer yo? Glorificar. Yo no había visto este texto, la verdad. Bueno, sí lo había visto, pero no como lo veo ahora. Que dice, como yo fui comprado por precio, ¿qué debo hacer? Glorificar a Dios. Glorificar a Dios. ¿Qué hace un redimido? Glorifica a Dios. Glorificar a Dios, ¿en qué? ¿En vuestro espíritu nomás? ¿Me pongo a pecar con el cuerpo? Glorificar a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales ahora son de Dios. Hermano, cuando una persona entiende este punto de la salvación, no hay por qué pecar, sino más bien lo que buscamos es una consagración total a Dios cada vez, porque yo no soy mío, yo le pertenezco a Dios ahora, que me compró a precio de sangre, y por eso el Señor quiere ahora que yo viva para su gloria. El Padre lo eligió, glorifique a Dios. El Hijo lo redimió, glorifique a Dios. El Espíritu Santo lo selló y le dio las arras. ¿Qué debo hacer? Glorifique a Dios. ¿Cuántos quieren glorificar a Dios? Amén. Amén. Póngase de pie y oramos en esta hora. La muerte venciste, el velo rompiste, la tumba vacía ahora está, los cielos declaran